Hola a todos, bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Listos para otra inmersión profunda. Exacto. Hoy nos vamos a enfocar en un tema especialmente relevante para todos nuestros estudiantes y maestros de homeopatía. ¿Será? Sí, vamos a profundizar en el capítulo 5 del libro del Dr. Hammer. Ah, claro. Un capítulo clave sin duda. Aquí el Dr. Hammer nos introduce de lleno a la aplicación práctica de sus descubrimientos. ¿Verdad? Como recordarán de episodios anteriores, la base del trabajo del Dr. Hammer es la idea de que las enfermedades no son eventos aleatorios, Ajá. sino respuestas biológicas significativas ligadas a conflictos emocionales. Y en este capítulo 5, el Dr. Hammer nos lleva un paso más allá, ¿Cómo? mostrándonos cómo podemos identificar esos conflictos y entender sus manifestaciones, Ah, ya veo. a través de lo que llama el mapa cerebral. El famoso mapa cerebral. La verdad es que cuando leí sobre él por primera vez me sentí un poco abrumada. Sí, Sí, es un sistema tan complejo con tantas conexiones entre el cerebro, los órganos, las emociones. entiendo perfectamente tu reacción. Es mucha información. ¿Y cómo le hace uno? Pero créeme, la clave no está en memorizar cada detalle del mapa, sino en comprender la lógica que lo sustenta. Y aquí es donde se vuelve realmente interesante para nosotros, los homeópatas. No intriga, ¿a qué te refieres? Bueno, el Dr. Hammer nos presenta 3 vías principales para llegar a un diagnóstico y un pronóstico, A ver. a través de los síntomas mentales, Ajá. los signos y síntomas físicos, Sí. y las tomografías computarizadas del cerebro. Tomografías. Es interesante porque en homeopatía no solemos utilizarlas como herramienta de diagnóstico, ¿no? ¿Cierto? En la homeopatía nos centramos más en la historia del paciente, Sí. sus síntomas individuales y su experiencia particular de la enfermedad, ¿verdad? Claro. Pero el Dr. Hammer, con su formación en medicina alopática, Ajá. considera que las tomografías, especialmente las simples, sin contraste, son valiosas para ubicar con precisión la zona del cerebro afectada y la etapa del conflicto. Ya veo. Es como si las tomografías nos dieran una imagen física Exacto. del impacto del conflicto emocional en el cerebro. Ajá. Pero, ¿cómo se conecta esto con el mapa cerebral? Bueno, ¿Cómo nos ayuda a entender mejor a nuestros pacientes? el mapa cerebral es una herramienta fascinante. Imagina que el cerebro es como un gran mapa, Sí. donde cada área está conectada a un órgano o sistema específico del cuerpo. Ajá. Y cada una de estas áreas, a su vez, Sí. es susceptible a ciertos tipos de conflictos emocionales. Espera, estás diciendo que cada órgano tiene su propio centro de control en el cerebro Ajá, y que ese centro puede verse afectado por emociones específicas. exactamente. Y aquí es donde entra el concepto de las capas germinales. Claro. Son las capas embrionarias que dan origen a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Exacto. ¿Pero qué tiene que ver con el mapa cerebral? Mucho. Hammer utiliza estas capas germinales como base para organizar su mapa. A ver. Cada capa germinal está asociada a tipos específicos de conflictos y a áreas particulares del cerebro. O sea que según Hammer, la capa germinal a la que pertenece un órgano Sí. nos da pistas sobre la zona del cerebro que se activa con un conflicto emocional. Precisamente. Y esto es crucial para entender la lógica del mapa cerebral. Entiendo. Por ejemplo, el endodermo, Sí. que da origen a los órganos más antiguos desde el punto de vista evolutivo, Ajá. como el intestino, los pulmones, el hígado, Sí. se activa con conflictos de supervivencia básicos. Conflictos como el miedo a morir. Exactamente. En el capítulo 5, el Dr. Hammer nos da el ejemplo del cáncer de pulmón, Ajá. que según él se origina en el tallo cerebral, la parte más primitiva del cerebro, Entiendo. y se relaciona con un conflicto de susto de muerte. O sea, una amenaza repentina e inesperada a la supervivencia. Exacto. Un shock que nos hace sentir que nuestra vida está en peligro. Ajá. Y desde la perspectiva homeopática, ¿cómo podríamos interpretar esta conexión entre un shock emocional y la manifestación física en los pulmones? Bueno, pensemos en remedios como aconitum, Sí. que se utiliza para tratar el miedo intenso y el pánico después de un evento traumático. Ajá. O sea, arsenicum album, que se indica para la ansiedad extrema y el miedo a la muerte. Sí. Ambos remedios abordan la raíz emocional del problema, Ya veo. que en este caso, según el Dr. Hammer, sería el conflicto de susto de muerte. Es fascinante. Empezamos a ver cómo el mapa cerebral de Hammer Sí, nos puede ayudar a entender mejor la elección de los remedios en homeopatía. exacto. Y esto es solo un ejemplo. Claro. El capítulo 5 también nos habla del mesodermo, Ajá. que se asocia a conflictos de territorio, protección y de evaluación. Y nos da el ejemplo del cáncer de mama. Sí, Un tema tan importante y desafortunadamente tan común en la actualidad. sí, un tema crucial. Según Hammer, Ajá.
La ubicación del foco en el cerebelo nos permite diferenciar los conflictos que pueden estar relacionados con el cáncer de mama. Por ejemplo, en una mujer diestra, si el cáncer afecta a la mama derecha, el conflicto podría estar relacionado con la pareja, los hermanos o compañeros. Mientras que si afecta a la mama izquierda, el conflicto podría estar relacionado con la madre o los hijos. Exacto. Fíjate cómo esto coincide con la importancia que la homeopatía le da a comprender. El panorama emocional individual del paciente, sus relaciones y su historia personal. Es como si el cuerpo nos estuviera hablando a través de los síntomas. Y el mapa cerebral nos ayudara a descifrar el mensaje. Justamente, y si sabemos escuchar, podemos encontrar la raíz del problema y tratarla con mayor precisión. Pero el capítulo 5 no se queda ahí, ¿verdad? No. También nos presenta un caso real, el caso de Gertrude. Sí, un caso que ilustra a la perfección cómo múltiples conflictos pueden manifestarse simultáneamente en una persona. Si mal no recuerdo, Gertrude tenía problemas en su negocio. Sí. Un ex esposo hostil. Y estaba preocupada por su marido y su hijo. Una situación muy complicada. Imagínate. Y las tomografías cerebrales de Gertrude mostraban claramente los conflictos activos en su cerebro, correlacionándolos con síntomas físicos como cáncer de mama, problemas renales e incluso sudores nocturnos. Es una muestra tangible de cómo la angustia emocional puede afectar nuestra salud a múltiples niveles. Y lo más importante es que el caso de Gertrude ilustra la importancia de un enfoque holístico, al igual que la homeopatía, que considera a la persona en su totalidad. Es decir, no solo nos quedamos en la superficie, tratando los síntomas físicos, sino que buscamos la raíz emocional del problema. Exactamente. Y el mapa cerebral de Hammer nos puede guiar en este proceso de búsqueda. En resumen, este capítulo nos abre la mente a una nueva forma de entender la enfermedad. Y nos invita a integrar estos conocimientos en nuestra práctica homeopática. Y esto es solo el comienzo. Claro. El capítulo 5 apenas araña la superficie de este complejo tema. Nos deja con muchas preguntas y con ganas de saber más, ¿verdad? Sin duda. Estoy lista para seguir explorando. Y hablando de la aplicación práctica, el capítulo 5 también nos ofrece ejemplos concretos de cómo el mapa cerebral puede ayudarnos a comprender la relación entre las emociones, el cerebro y los órganos. Sí, me pareció especialmente interesante la sección donde habla del cáncer de estómago. Un ejemplo fascinante. Según Hammer, este tipo de cáncer se origina en la mucosa gástrica, que embriológicamente se deriva del endodermo y se relaciona con un conflicto de bocado, es decir, la sensación de no poder obtener o retener algo que necesitamos. Como si algo se nos hubiera atravesado y no pudiéramos digerirlo. Exactamente. Y esto puede ser algo literal, como un alimento o algo simbólico, como una oportunidad, una relación o un proyecto. Desde la perspectiva homeopática, ¿qué tipo de remedios podríamos considerar en un caso así? Bueno, pensemos en la persona que sufre de un conflicto de bocado. ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones le embargan? Podríamos ver síntomas como ansiedad, irritabilidad, frustración e incluso desesperación. Remedios como Nux vomica o Staphysagra podrían ser útiles en estos casos. No. Nux vomica para persona irritable, impaciente, que siente que ha perdido el control. Y Staphysagra para la que guarda el resentimiento y la ira por no haber podido obtener lo que deseaba. Precisamente, y no olvidemos Ignatia, un remedio fundamental para el dolor por una pérdida, la decepción y la sensación de vacío. Fíjate cómo, al entender la dinámica del conflicto emocional, podemos seleccionar remedios que aborden la raíz del problema y no solo los síntomas físicos. Es una forma mucho más profunda y holística de abordar la enfermedad. Y hablando de profundidad, hay otro aspecto que me parece crucial en el capítulo 5, la importancia de la lateralidad. ¿Te refieres a si la persona es diestra o zurda, verdad? Exacto, según Hammer, la lateralidad determina qué hemisferio cerebral controla cada lado del cuerpo, y esto influye en cómo se expresan los conflictos biológicos. Es decir, que un mismo conflicto puede manifestarse de manera diferente en una persona diestra que en una zurda. Precisamente. Por ejemplo, tomemos el caso de un conflicto de separación. En una persona diestra, si el conflicto se relaciona con la madre o un hijo, se manifestará en el lado izquierdo del cuerpo. Mientras que si el conflicto se relaciona con la pareja o un amigo, se manifestará en el lado derecho del cuerpo. Exacto. Y en una persona zurda, la lateralidad se invierte. Es un concepto fascinante y bastante complejo, para ser honesta. Lo sé, pero una vez que lo comprendemos, nos abre un mundo de posibilidades para entender mejor a nuestros pacientes. Fíjate cómo este concepto de la lateralidad también está presente en la homeopatía, aunque de una manera más sutil. ¿En qué sentido?
Bueno, pensemos en la elección de los remedios. Hay remedios que tienen una afinidad particular por un lado del cuerpo, como el H-Cis, que suele actuar mejor en el lado izquierdo, o Lycopodium, que tiene una mayor afinidad por el lado derecho. Claro. Y al analizar un caso, siempre consideramos la lateralidad de los síntomas, junto con otros factores, para elegir el remedio más adecuado. Exactamente. Y el trabajo de Hammer nos da una explicación más profunda de por qué la lateralidad es importante y cómo se relaciona con los conflictos emocionales. Es como si tuviéramos una nueva pieza del rompecabezas para entender la complejidad del ser humano. Y hablando de piezas del rompecabezas, el capítulo 5 también nos presenta una herramienta muy útil, la tabla de los conflictos. Así, la tabla que nos muestra la relación entre los órganos, los tejidos, las capas germinales y los temas de conflicto. Es como un diccionario que nos ayuda a traducir el lenguaje del cuerpo. Exactamente. Imagina que tienes un paciente con un problema en el hígado, consultas la tabla y ves que el hígado se relaciona con el endodermo y con conflictos de bocado o de injusticia. Entonces, puedes explorar con el paciente si ha experimentado algún evento que le haya generado este tipo de emociones. Exacto. Y a partir de ahí puedes profundizar en su historia, sus relaciones y sus patrones de comportamiento para encontrar la raíz del problema. Es como tener una brújula que nos guíe en el laberinto de la enfermedad, una brújula que nos ayuda a encontrar el camino hacia la curación. Y hablando de curación, el capítulo 5 también nos habla de las fases de la enfermedad. Sí, Hammer describe dos fases principales, la fase de conflicto activo y la fase de resolución. En la fase de conflicto activo, el cuerpo está en estado de alerta luchando por resolver el problema. Exacto. Y esto se refleja en los síntomas físicos. Por ejemplo, si una persona tiene un conflicto de territorio, como una disputa por una propiedad, podría manifestar síntomas como insomnio, pérdida de apetito o úlceras gástricas. Claro, porque el cuerpo está en modo supervivencia, tratando de defender su territorio. Y desde la perspectiva homeopática, ¿qué tipo de remedios podríamos considerar en esta fase? Bueno, dependerá de los síntomas específicos del paciente, pero podríamos pensar en remedios como aconitum para la ansiedad aguda, nux vomica para el insomnio y la irritabilidad, o arsenicum album para el miedo y la inseguridad. Remedios que ayudan a la persona a afrontar el estrés y la tensión emocional de la fase activa. Exactamente. Y cuando el conflicto se resuelve, el cuerpo entra en la fase de reparación. Es como si el cuerpo pudiera finalmente soltar la tensión y comenzar a sanar. Y en esta fase, los síntomas pueden cambiar. Por ejemplo, una persona que tenía insomnio durante la fase activa podría experimentar somnolencia excesiva durante la fase de reparación. O una persona que tenía úlceras gástricas podría tener acidez estomacal o náuseas. Sí, porque el cuerpo está eliminando las toxinas y reparando los tejidos dañados. Es importante que los pacientes comprendan que estos síntomas no son negativos, sino que forman parte del proceso de curación. Y que no deben suprimirlos con medicamentos convencionales, sino que pueden utilizar remedios homeopáticos para apoyar al cuerpo en esta fase. Exacto. Remedios como arnica para el dolor y la inflamación, caléndula para cicatrizar heridas, o pulsatilla para las secreciones y los cambios emocionales. Es como si la homeopatía nos diera un botiquín lleno de herramientas para cada etapa de la curación. Un botiquín que nos permite tratar al paciente de forma integral, considerando su cuerpo, su mente y sus emociones. Y hablando de emociones, el capítulo 5 también nos habla de la importancia del perdón en el proceso de curación. Sí, Hammer nos dice que el perdón es esencial para liberar la energía bloqueada por el conflicto y permitir que el cuerpo sane. Te refieres a perdonar a los demás, pero también a perdonarnos a nosotros mismos. Exactamente. A veces nos aferramos a la culpa, el resentimiento o la ira, y esto nos impide avanzar. El perdón nos libera de estas emociones negativas y nos permite sanar. Y desde la perspectiva homeopática, ¿cómo podemos ayudar al paciente a perdonar? Bueno, hay muchos remedios que pueden ser útiles en este proceso, como Nitrum muriaticum para el dolor por una pérdida o una traición staphysagra para la humillación y el resentimiento, o Lycopodium para la baja autoestima y el miedo al fracaso. Remedios que nos ayudan a sanar las heridas emocionales y a liberarnos de las cargas del pasado. Exacto. La homeopatía y las leyes biológicas de Hammer se complementan a la perfección para ayudarnos a entender la complejidad del ser humano y a encontrar el camino hacia la curación. Y en este punto, creo que es importante recalcar que el Dr. Hammer no pretendía reemplazar o invalidar la homeopatía. Claro, más bien, sus descubrimientos nos ofrecen una perspectiva complementaria que puede enriquecer nuestra comprensión de la salud y la enfermedad. Una perspectiva que nos invita a mirar más allá de los síntomas físicos y a buscar la raíz emocional del problema. Y a comprender que el cuerpo tiene su propia sabiduría y su propia capacidad de autocuración. Exactamente. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el capítulo 5 del libro del Dr. Hammer.
Un capítulo que nos ha dejado con muchas ideas para reflexionar y aplicar en nuestra práctica homeopática. ¿Listos para el siguiente paso? Por supuesto. En el próximo episodio nos adentraremos en el capítulo 6, donde el Dr. Hammond nos presenta ejemplos concretos de cómo aplicar las leyes biológicas en la práctica. Y veremos cómo podemos utilizar esta información para enriquecer nuestro análisis de casos y la selección de los remedios. No se lo pierdan. De nuevo con ustedes, espero que estén tan fascinados como yo con este capítulo. Sí, la verdad es que nos abre un panorama completamente nuevo. Es realmente interesante ver cómo los descubrimientos del Dr. Hammer pueden complementar nuestra práctica como homeópatas. Sin duda, una perspectiva que nos invita a mirar más allá de los síntomas. Exacto. Y a profundizar en la historia del paciente, buscando la raíz emocional del problema. Y hablando de herramientas para profundizar, me gustaría retomar el tema del mapa cerebral que exploramos en el capítulo 5. Recuerdo que al principio me sentí un poco intimidada por su complejidad. Es mucha información. Pero a medida que lo vamos desgranando, veo su potencial para guiar nuestro análisis y la elección de los remedios. El mapa cerebral es una herramienta poderosa, pero sí, requiere un poco de práctica para dominarlo. ¿Cómo? La clave está en entender la lógica que lo sustenta. La relación entre las capas embrionarias, los órganos y los conflictos emocionales. Podríamos repasar un ejemplo concreto para ilustrar cómo podemos utilizar el mapa en nuestra práctica. Claro que sí. Supongamos que tenemos un paciente que viene a consulta con problemas de piel, digamos un eczema crónico. Sabemos que la piel se deriva del ectodermo, la capa embrionaria más externa, que también da origen al sistema nervioso. Y si consultamos el mapa cerebral, vemos que el ectodermo se relaciona con conflictos de separación, Exacto. de sentirse aislado o rechazado. Entonces, en este caso, no nos limitaríamos a tratar los síntomas del eczema con remedios locales, sino que buscaríamos entender si el paciente ha experimentado algún evento que le haya generado un sentimiento de separación o aislamiento. Podríamos preguntar sobre sus relaciones familiares, amistades, trabajo o cualquier situación que le haya hecho sentir excluido o rechazado. Justamente. Y a partir de ahí podríamos buscar el remedio que mejor se ajuste a la dinámica emocional del paciente. Sí. Por ejemplo, si vemos un patrón de abandono o traición, podríamos considerar natrum muriaticum. Si hay resentimiento y la persona se siente humillada, Staphysagra podría ser una opción. Sí. Y si el eczema aparece después de una separación o un divorcio, Ignatia podría ser el remedio indicado. Es decir, que el mapa cerebral nos ayuda a enfocar nuestra atención en la raíz emocional del problema. Exacto. Y nos guía en la selección del remedio más adecuado. Y no solo para la piel. Podemos utilizar el mapa cerebral para cualquier órgano o sistema del cuerpo. Claro. Lo importante es entender la lógica que lo sustenta. Y aplicarla a cada caso individual. Es una herramienta fascinante que nos abre un mundo de posibilidades para entender mejor la conexión entre la mente, el cuerpo y las emociones. Y hablando de conexión, me gustaría retomar otro tema que me pareció crucial en el capítulo 5. ¿Cuál? La importancia de la fase de reparación. Sí, una fase fundamental que a menudo se pasa por alto. Exactamente. Tanto en la medicina convencional como en la homeopatía. A veces los pacientes se asustan. Sí. Cuando, después de resolver el conflicto emocional, aparecen nuevos síntomas físicos. Es importante que comprendan que esos síntomas son parte del proceso de curación. Sí. Que el cuerpo está eliminando toxinas, reparando tejidos y volviendo al equilibrio. Y que la homeopatía puede ayudar a acompañar este proceso de forma suave y eficaz. Exacto. Tenemos una amplia gama de remedios que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la fase de reparación, sin interferir con el proceso natural de curación. Por ejemplo, belladona puede ser útil para la inflamación aguda. Sí. Brionia para el dolor que empeora con el movimiento. Y pusatilla para las secreciones espesas y los cambios emocionales. Y no olvidemos la importancia del apoyo emocional durante esta fase. Claro. A veces los pacientes necesitan ayuda para procesar las emociones que han salido a la superficie durante la fase de resolución. La homeopatía, con su enfoque holístico, puede ofrecer este apoyo. Exacto. Ayudando a la persona a integrar la experiencia y a sanar a un nivel más profundo. En definitiva, el capítulo 5 nos ha dado mucho en qué pensar. Sí, la verdad que sí. Nos invita a ampliar nuestra visión de la salud y la enfermedad, a integrar los conocimientos de la medicina convencional con la sabiduría de la homeopatía. Y a recordar que el paciente es un ser integral. Sí. Con una historia única y un potencial infinito de autocuración. Con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el capítulo 5. Muy bien.
Espero que este viaje les haya inspirado a seguir explorando las conexiones entre la mente, el cuerpo y las emociones. Y a seguir profundizando en el fascinante mundo de la homeopatía. Nos vemos en el próximo episodio donde nos adentraremos en el capítulo 6. Hasta pronto.